Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit se emociona al hablar de una escena del pasado y deja al descubierto sentimientos que parecían olvidados. Todo sucedió durante una entrevista reciente organizada por una revista digital especializada en series de época. Mientras respondía a una serie de preguntas habituales sobre sus futuros proyectos, una simple pregunta sobre sus escenas más memorables lo llevó a un momento de absoluta vulnerabilidad. ¿Hay alguna escena de tus antiguas series que te haya marcado emocionalmente?, preguntó la periodista. Burak guardó silencio unos segundos, bajó la mirada y respondió con voz baja: sí, hay una escena en particular que nunca he podido olvidar. Aunque no dio el nombre de la serie en un primer momento, muchos espectadores supieron inmediatamente de cuál hablaba. La escena en cuestión era una de las más recordadas de su carrera, una despedida intensa bajo la lluvia, con música de fondo y un diálogo que hizo llorar a millones. Y no era ficción solamente. Según fuentes cercanas, esa escena coincidía con una situación personal que Burak atravesaba en ese momento. Durante la entrevista, Burak añadió: recuerdo que el director me dijo que repitiéramos la escena, pero yo no podía. Estaba demasiado metido en lo que sentía. Lloré de verdad. No era actuación. Estas palabras sorprendieron a todos en el set, incluyendo a la periodista, quien confesó al final del programa que nunca había visto a Burak tan honesto y emotivo. Lo que más llamó la atención fue que, al finalizar ese fragmento de la entrevista, Burak mencionó una frase que dejó a todos con el corazón en la mano: hay cosas que se graban en la piel, no en la memoria. Y esa escena fue una de ellas. Los fans no tardaron en reaccionar. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron: yo sabía que esa escena tenía algo especial, se notaba que lloraba de verdad, ahora todo tiene sentido, Burak, gracias por abrir tu corazón. Incluso su esposa, Fariye Evcen, compartió un breve mensaje en sus historias: a veces, el pasado toca la puerta con delicadeza. Estoy orgullosa de ti. Esta reacción tan emotiva ha reavivado el interés por las producciones antiguas de Burak Özçivit. Las plataformas digitales informaron un aumento en las visualizaciones de esa serie en particular y se ha abierto un nuevo hilo de discusión entre los seguidores sobre cuánto de realidad hay tras la ficción que consumen. Pero, sin duda, lo que más ha conmovido a los seguidores es ver a un Burak vulnerable, humano, sincero. En un mundo donde muchas celebridades intentan mantener una imagen perfecta, esta demostración de emociones reales ha generado una ola de empatía. Es difícil ver actores de su talla hablar de sus sentimientos sin filtro. Burak nos ha recordado que también sienten, también viven, comentó una fan en Twitter. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió días después. En un evento benéfico en Estambul, al que asistieron varias figuras del mundo del cine y la televisión, Burak fue invitado a decir unas palabras. Al subir al escenario, el actor saludó al público con una sonrisa tímida, pero su tono cambió apenas tomó el micrófono. Estos últimos días he recibido muchos mensajes, más de los que imaginaba. Algunos me agradecían por compartir un recuerdo, otros me decían que se sintieron identificados. Y quiero decir algo, si me lo permiten. El silencio se apoderó del auditorio. Burak respiró hondo y continuó: los actores también tenemos cicatrices. Algunas las escondemos mejor, otras salen cuando menos lo esperamos. Aquella escena me rompió, pero también me sanó. No solo actué, me liberé. El público aplaudió de pie. La sinceridad de sus palabras tocó una fibra muy profunda. Fariye, sentada en primera fila, no pudo evitar secarse una lágrima. Los medios captaron ese momento exacto, y en redes sociales no tardaron en aparecer titulares como: Burak Özçivit conmueve al público con una confesión inesperada y Fariye Evcen rompe en lágrimas ante las palabras de su esposo. Lo más comentado vino después, cuando Burak, al bajar del escenario, fue interceptado por una reportera que le preguntó si esa escena tenía nombre. Él sonrió, miró a la cámara y dijo: era una despedida, pero no solo en la ficción.
Fue una forma de soltar a alguien que ya no estaba, aunque todavía doliera. Y con eso, se marchó. Las especulaciones no tardaron en llegar. Muchos aseguraban que Burak se refería a una relación pasada, antes de su matrimonio, que coincidió en tiempo con la grabación de esa serie. Algunos incluso recordaron entrevistas antiguas donde el actor evitaba hablar de ciertos temas emocionales. Ahora todo encaja, escribió una usuaria en un foro de fans. Siempre noté algo en esa escena, pero ahora entiendo por qué me dolió tanto verla. Pero más allá de los rumores, el gesto de Burak fue visto como un acto de valentía emocional. Mostrar fragilidad en un entorno tan competitivo no es común, y mucho menos en figuras públicas de su calibre. En un mundo saturado de imágenes perfectas y frases estudiadas, sus lágrimas se sintieron como un suspiro de verdad. Incluso compañeros del gremio compartieron mensajes de apoyo. Un actor con quien trabajó en aquella producción escribió en Instagram: "Estábamos todos mojados por la lluvia, pero Burak estaba roto por dentro. Nunca lo dijo, pero lo sabíamos". Otra actriz agregó: "Esa escena nos paralizó a todos. Fue real". En las horas siguientes, el video de la escena fue rescatado por fanáticos y editado con la frase que Burak dijo en la entrevista: "Hay cosas que se graban en la piel, no en la memoria". El clip, acompañado por música melancólica, superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de 24 horas. Comentarios de todo el mundo comenzaron a aparecer: "Gracias por mostrarnos que los sentimientos no tienen guión, verlo llorar fue como mirarnos en un espejo", o "ese momento ya era especial, pero ahora lo es aún más". Los expertos en medios señalaron que este tipo de honestidad genera una conexión muy fuerte con el público. No fue una estrategia, fue un desahogo. Y la gente reconoce la verdad cuando la ve. Por eso ha generado tanto impacto, explicó un analista de televisión. Ahora, mientras se prepara para sus próximos proyectos, Burak ha quedado asociado no solo a su talento actoral, sino a una sensibilidad que lo distingue. En una reciente historia publicada por él mismo, escribió una simple frase: "Gracias por sostenerme, incluso cuando no sabían que me estaba cayendo", acompañada de una foto suya bajo la lluvia, con la misma camisa que usó en aquella escena. Y es que, a veces, una escena no es solo una escena. A veces, es una despedida. O una confesión. O una cicatriz que encuentra su voz años después. En el caso de Burak Özçivit, fue todo eso y más. Porque cuando el arte se mezcla con la vida, el resultado no se olvida. Se siente. Y se queda. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu opinión abajo. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más conmovedoras del mundo del entretenimiento.